Educación y Sociología, sección 23. 4. La evolución y el papel de la enseñanza secundaria en Francia. Parte 2. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. 4. Ya conocen ahora la meta que desearía alcanzar conjuntamente con ustedes. Quisiera plantear ante ustedes y en su totalidad el problema de la enseñanza secundaria, y esto por dos razones. En primer lugar, para que se puedan hacer una opinión en lo que debe convertirse dicha educación. En segundo lugar, para que de esta investigación hecha en común se desprenda un sentir colectivo que facilite el día de mañana la cooperación entre ustedes. Y ahora que ha quedado bien determinada la meta, busquemos juntos el método a través del cual puede ser alcanzada. Un sistema escolar, sea cual sea este, está constituido por dos clases de elementos. Por una parte, hay todo un conjunto de acomodos definidos y estables, de métodos establecidos, en una palabra, de instituciones, pues existen instituciones pedagógicas de igual forma que existen instituciones jurídicas, religiosas o políticas. Sin embargo, al propio tiempo, en la máquina así constituida, existen ideas que la conturban y que la incitan a cambiar. Salvando, quizá, breves momentos de apogeo y de estancamiento, existe siempre, incluso en el sistema más asentado y mejor definido, un movimiento tendente hacia algo diferente de lo ya existente, una inclinación hacia un ideal más o menos claramente presentido. Vista desde el exterior, la enseñanza secundaria se nos aparece como un conjunto de establecimientos cuya organización material y moral está bien determinada. Pero por otra parte, esa misma organización alberga en su seno aspiraciones que tienden a realizarse. Tras esa vida asentada, consolidada, hay una vida latente que no por quedar más oculta es menos trascendente. Al amparo del pasado aún vigente, siempre hay alguna novedad que surge y que tiende a realizarse. Frente a esos dos aspectos de la realidad escolar, ¿cuál deberá ser nuestra actitud? Del primero, los pedagogos, por lo general, se desinteresan por completo. Poco les importan esos diversos acomodos que nos han sido legados. El problema, tal como se lo plantean ellos, les exime de atribuirle importancia alguna. Al tener como tienen una mente eminentemente revolucionaria, cuando menos la gran mayoría de ellos, la realidad presente no reviste ningún interés a sus ojos. No la soportan más que con mucha impaciencia y anhelan verse libres de ella para poder edificar, partiendo de cero, un sistema escolar totalmente nuevo, en el que se realice adecuadamente el ideal al que aspiran. Partiendo de esta base, ¿qué importancia pueden dar a las prácticas, a los métodos y a las instituciones que existían en tiempos pasados? ¿Es hacia el futuro que dirigen sus miradas y se imaginan poder crearlo de la nada? Pero hoy en día sabemos cuán quiméricos e incluso peligrosos resultan ser esos ímpetus iconoclastas. No es ni posible ni deseable que la organización actual se desmorone en un abrir y cerrar de ojos. Tendrán ustedes que vivir con ella y prolongar su vida, pero para ello hay que conocerla, y también es necesario conocerla a fondo para estar en condiciones de modificarla, pues las creaciones de la nada resultan imposibles de llevar a la práctica, tanto en el orden social como en el orden físico. El futuro no se improvisa, no se le puede edificar más que partiendo de los materiales que nos ha legado el pasado. Las más de las veces, nuestras innovaciones más fecundas consisten en llenar con ideas nuevas moldes antiguos, que bastará con modificar parcialmente para armonizarlos con su nuevo contenido. De igual manera, la mejor forma de realizar un nuevo ideal pedagógico es la de utilizar una organización ya establecida, aun cuando se la tenga que retocar en parte, caso de que sea necesario, para adaptarla a los fines nuevos a los que debe servir. Cuán fáciles resultan muchas modificaciones sin que por ello se tengan que desquiciar los programas y los cursos. Basta con saber sacar provecho de los que están vigentes, insuflándoles un espíritu nuevo. Ahora bien, para poder aprovechar de esta guisa las instituciones pedagógicas de que disponemos, todavía hace falta no ignorar en qué consisten. Tan solo se puede influir eficazmente sobre las cosas cuando se conoce su naturaleza. Únicamente se puede dirigir correctamente la evolución de un sistema escolar si se sabe lo que significa, en qué consiste,
cuáles son los conceptos sobre los que se basa, las necesidades a las que corresponde, las causas que lo han suscitado, y así, todo un estudio científico y objetivo, pero cuyas consecuencias prácticas no resultan difíciles de percibir, se revela como siendo imprescindible. Bien es verdad que, normalmente, dicho estudio no parece deber ser muy complejo, dado que una larga práctica nos ha familiarizado con las cosas de la vida escolar. Estas se nos antojan muy simples y como no debiendo suscitar ningún problema que exija, para ser resuelto, un gran despliegue de investigaciones. Desde hace muchas décadas se ha conocido bajo el nombre de secundaria una enseñanza intermedia entre la escuela primaria y la universidad. Hemos visto siempre en nuestro entorno colegios y en los colegios diferentes grados y consecuentemente nos sentimos inclinados a creer que todos esos acomodos caen por su propio peso y que no hay necesidad de estudiarlos muy detenidamente para saber de dónde proceden y a qué necesidades responden. Pero cuando en vez de contemplar las cosas en el presente se las considera en el contexto histórico, la ilusión se desvanece. Esta jerarquía escolar trigradual no ha existido siempre, incluso en nuestro país. Se puede decir que data de ayer. Hasta hace muy poco, la enseñanza secundaria era indistinta de la enseñanza superior. Hoy en día, la solución de continuidad que la separaba de la enseñanza primaria tiene tendencia a desaparecer. Los colegios, con su sistema de grados, no se remontan más allá del siglo XVI y veremos incluso que durante la época revolucionaria hubo un momento en que ese sistema desapareció. Muy lejos están de corresponder a una suerte de necesidad perenne. Por tanto, es que estas instituciones son consecuencia, no de necesidades universales del hombre aupado hasta un cierto grado de civilización, sino de causas definidas, de estados sociales muy concretos que únicamente puede revelarnos el análisis histórico. Y será tan solo en la medida en que logremos determinarlas, que averiguaremos verdaderamente en qué consiste dicha enseñanza. Pues saber lo que es, no es simplemente el conocer su forma externa y superficial, es conocer su significación, el lugar que ocupa, el papel que desempeña en el contexto de la vida nacional. Guardémonos, pues, muy mucho de creer que basta con un poco de sentido común y de cultura para resolver de pasada cuestiones como la siguiente. ¿Qué es la enseñanza secundaria? ¿Qué es un colegio? ¿Qué es un grado? Podemos perfectamente, a través de un análisis mental, evidenciar con bastante facilidad la idea que nos hacemos personalmente de una u otra de esas realidades. Pero, ¿qué interés puede revestir ese concepto del todo subjetivo? Lo que sí necesitamos desentrañar es la naturaleza objetiva de la enseñanza secundaria, las corrientes de ideas de las que es consecuencia, los imperativos sociales que le han hecho cobrar vida. Ahora bien, para averiguar cuáles son estos, no basta con auscultarnos a nosotros mismos, dado que es en el pasado que han producido sus efectos, es en el pasado también que debemos buscar su evolución. Muy lejos de tener el derecho de considerar como evidente la noción que llevamos en nuestra mente, debemos, muy al contrario, tenerla por sospechosa. Porque al ser fruto de nuestra experiencia limitada de ente humano y al ser función de nuestro temperamento personal, esa noción no puede estar más que truncada y ser engañosa. Debemos, pues, hacer tabla rasa de ella, constreñirnos a una duda metódica y mirar ese mundo escolar que se trata de explotar, como miraríamos una tierra desconocida donde se deben llevar a cabo verdaderos descubrimientos. Se impone el mismo método para todos los problemas, incluso los más especiales, que puede suscitar la organización de la enseñanza. ¿De dónde procede nuestro sistema de emulación? Pues resulta verdaderamente demasiado sencillo hacer recaer toda la responsabilidad sobre los jesuitas. ¿De dónde procede nuestro sistema de disciplina? Pues sabemos que ha ido evolucionando a través de los tiempos. ¿De dónde proceden nuestros principales ejercicios escolares? Otros tantos interrogantes a cuyo lado se pasa sin siquiera sospechar su existencia, en tanto que se encierra uno en el presente y cuya complejidad no se hace patente más que cuando se los estudia en el contexto de la historia. Por ejemplo, veremos cómo el lugar ocupado y conservado en nuestras clases por la interpretación de los textos, bien sean antiguos, bien sean modernos, es consecuencia de una de las características esenciales de nuestra mentalidad y de nuestra civilización,
y es al estudiar la enseñanza medieval que nos veremos llevados a hacer esa constatación. 5. Sin embargo, no basta con conocer y comprender nuestro mecanismo escolar tal como está actualmente organizado, puesto que está llamado a evolucionar de continuo. Se deben poder aquilatar las tendencias al cambio que lo conturban. Se debe poder decidir, con pleno conocimiento de causa, en lo que se debe convertir en el futuro. Para resolver esta segunda parte del problema, ¿acaso es igualmente imprescindible el método histórico y comparativo? Puede parecernos a primera vista superfluo. ¿Acaso toda reforma pedagógica no tiene por objetivo final conseguir que los alumnos sean en mayor medida hombres en su tiempo? Ahora bien, para saber lo que debe ser un hombre en nuestro tiempo, se objeta: ¿de qué puede servirnos el estudio del pasado? No es ni a la Edad Media, ni al Renacimiento, ni al siglo XVII o XVIII que recurriremos en busca del modelo humano que la enseñanza de hoy en día debe tener por meta conseguir. Son los hombres de hoy en día a quienes debemos tener en cuenta. Es de nosotros mismos que debemos tomar conciencia. Y en nosotros es, sobre todo, el hombre de mañana que debemos tratar de vislumbrar y de desentrañar. Ahora bien, en primer lugar, resulta muy difícil saber cuáles son las exigencias de la hora presente. Las necesidades que experimenta una dilatada sociedad como la nuestra son múltiples y sumamente complejas, y una simple ojeada, por muy aguda que fuese esta, en nosotros y en torno nuestro, no bastaría para hacernoslas descubrir en toda su integridad. Desde la pequeña esfera en la que vivimos cada uno de nosotros, no podemos percatarnos más que de las que nos atañen directamente, de aquellas que nuestro temperamento y nuestra educación nos permite comprender mejor. En cuanto a las demás, al no percibirlas más que de lejos y de forma harto confusa, no repercuten en nosotros más que muy superficialmente y nos sentimos inclinados, consecuentemente, a no tenerlas en cuenta. Si somos hombres de acción y nos desenvolvemos en el mundo de los negocios, nos sentiremos incitados a hacer de nuestros hijos hombres pragmáticos. Si nos sentimos inclinados hacia la reflexión, ensalzaremos las virtudes de la cultura científica, etc. Al razonar de esta suerte, se llega fatalmente a conceptos unilaterales y exclusivistas que se rehuyen mutuamente. Si no queremos caer en ese exclusivismo, si queremos hacernos de nuestra época una idea algo más completa, tenemos que abrirnos a todas las opiniones. Debemos ensanchar nuestros horizontes y emprender una serie de investigaciones con miras a interpretar esas aspiraciones tan diversas que experimenta la sociedad. Afortunadamente, a poco que sean intensas, se manifiestan exteriormente bajo un aspecto que hace que se les pueda observar. Toman cuerpo en esos proyectos de reformas, en esos planes de reconstrucción que inspiran. Allí es donde se las debe ir a analizar. He aquí, precisamente, en qué nos pueden ayudar las doctrinas elaboradas por los pedagogos. Son instructivas, no en tanto que teorías, sino en tanto que hechos históricos. Cada escuela pedagógica corresponde a una de esas corrientes de opinión que tanto interés tenemos en conocer y nos la revela. Se hace, pues, necesario todo un estudio que tendrá por objetivo el compararlas, clasificarlas e interpretarlas. Sin embargo, no basta con conocer esas corrientes, es preciso poderlas apreciar, es preciso poder decidir si resulta oportuno seguirlas u oponerse a ellas, y caso de que convenga hacerle sitio en la realidad, ¿bajo qué forma? Ahora bien, resulta claro que no estaremos en condiciones de aquilatar su valor por el mero hecho de que las conoceremos en la letra de su expresión más reciente. No se las puede juzgar más que con respecto a las necesidades reales, objetivas, que las han provocado, y a las causas que han suscitado dichas necesidades. Según lo que sean esas causas, según tengamos o no razones de creerlas vinculadas a la evolución normal de nuestra sociedad, deberemos ceder ante su empuje u oponernos. Por tanto, son esas causas las que debemos analizar. Pero, ¿cómo conseguirlo si no es reconstruyendo la historia de esas corrientes, remontándonos hasta sus orígenes, investigando de qué forma y en qué función, de qué factores se han ido desarrollando? Así pues, para poder anticipar las transformaciones que debe sufrir el presente, así como también para poder comprenderlo, debemos hacer abstracción de él y volver los ojos hacia el pasado. Podrán ustedes ver, por ejemplo, cómo,
para darnos cuenta de la tendencia que nos impulsa hoy en día a estructurar un tipo escolar diferente del tipo clásico, deberemos remontarnos, haciendo caso omiso de recientes controversias hasta el siglo XVIII e incluso hasta el siglo XVII. Y ya por el mero hecho de dejar bien sentado que ese movimiento de ideas dura desde hace cerca de 2 siglos, que hasta el mismo momento en que surgió, ha ido tomando cada vez más fuerza, demostrará mejor su necesidad de lo que lo podrían hacer todas las controversias dialécticas habidas y por haber. Por demás, para poder conjeturar el futuro con un margen mínimo de error, no basta con tan solo abrirse las tendencias reformadoras y tomar metódicamente conciencia de ellas, pues, a despecho de las ilusiones que alimentan demasiado a menudo los reformadores, no es posible que el ideal del día de mañana sea original hasta en sus menores detalles. Por el contrario, con toda seguridad, entrará a formar parte de él no poco de nuestro ideal de ayer que, consecuentemente, tenemos todo interés en conocer. Nuestra mentalidad no va a cambiar por completo de la noche a la mañana. Es preciso, pues, averiguar lo que ha sido en la historia y de entre las causas que han contribuido a crearla, cuáles de ellas son las que siguen influyendo. Es tanto más necesario proceder con esa cautela, que un ideal nuevo se presenta siempre como en un estado de antagonismo natural con el ideal antiguo al que aspira a sustituir, aun cuando no sea, de hecho, más que su continuación y su evolución. Inmerso en ese antagonismo, siempre es de temer que el ideal de antaño zozobre por completo, pues las ideas novedosas, al tener la fuerza y la vitalidad de la juventud, avasallan fácilmente los antiguos conceptos. Veremos cómo un aniquilamiento de este tipo se produjo cuando el Renacimiento, cuando se estructuró la enseñanza humanística, de la enseñanza medieval. Casi no ha quedado nada y es muy posible que esa exclusión total haya dejado un vacío irremediable en nuestra educación nacional. Es de suma importancia que adoptemos toda clase de precauciones para no recaer en el mismo error, y que si el día de mañana se impone dar por finalizada la era del humanismo, sepamos conservar de ella lo que interesa, no dejar caer en el olvido. Así pues, sea cual sea el punto de vista desde el cual nos situemos, no podemos saber a ciencia cierta el camino que nos queda por recorrer, si no es examinando con todo detenimiento el que dejamos atrás. 6. Ahora comprenderán ustedes el significado del título que he dado a este curso. Si me propongo estudiar con ustedes la forma en que se ha formado y se ha ido desarrollando nuestra enseñanza secundaria, no es en absoluto para entregarme investigaciones puramente eruditas, sino para lograr alcanzar resultados prácticos. Por descontado, el método que aplicaré será exclusivamente científico. Es el utilizado para las ciencias históricas y sociales. Si antes hablé de fe pedagógica, no es en absoluto porque tenga la intención de predicar alguna. Mi intención es la de proceder como un hombre de ciencia. Lo que pasa es que creo que la ciencia de las cosas humanas puede servir para encarrilar ventajosamente la conducta humana. Para comportarse correctamente, dice un viejo adagio, se debe empezar por conocerse bien a sí mismo. Pero hoy sabemos que para conocerse bien a sí mismo, no basta con fijar nuestra atención sobre la parte superficial de nuestra conciencia, pues los sentimientos, las ideas que afloran en ella, no son ni mucho menos las que con más frecuencia repercuten sobre nuestra conducta. A lo que se debe llegar es a las costumbres, a las tendencias que se han ido estructurando poco a poco en el transcurso de nuestra vida pasada, o que nos ha legado la herencia. Estas son las auténticas fuerzas que nos guían. Ahora bien, estas se ocultan en los repliegues del subconsciente. Por tanto, no podemos llegar a descubrirlas más que reconstituyendo nuestra historia personal y la historia de nuestra familia. De igual forma, para poder cumplir como es de menester nuestra misión en un sistema escolar, sea este el que fuere, se debe conocerlo, no desde fuera, sino desde dentro, es decir, a través de la historia. Pues únicamente la historia puede penetrar más allá del revestimiento superficial que lo recubre en el momento presente. Únicamente ella está capacitada para analizarlo. Únicamente ella puede mostrarnos de qué elementos se compone, de qué condiciones depende cada uno de ellos,
de qué manera se han imbricado los unos sobre los otros. En una palabra, únicamente ella puede ilustrarnos sobre la larga concatenación de causas y de efectos de la que el sistema escolar es la resultante. Tal tarea, caballeros, tal será, caballeros, la enseñanza que aquí se les impartirá. Será, en el sentido propio de la palabra, una enseñanza pedagógica, pero que, debido al método aplicado, diferirá no poco de lo que se suele denominar corrientemente bajo este nombre, puesto que los estudios de los pedagogos serán para nosotros no modelos por imitar, no fuentes de inspiración, sino documentos sobre la mentalidad de la época. Confío, pues, en que la pedagogía, renovada de esta suerte, logrará, al fin, levantar cabeza del descrédito, en parte injusto, en el que había caído. Confío en que sabrán hacer caso omiso de un prejuicio que ya ha perdurado por demasiado tiempo, que comprenderán tanto el interés como la novedad de la empresa, y que me prestarán, por ende, la colaboración activa que les solicito y sin la cual me sería imposible desarrollar una labor enjundiosa.